Buenas ahorristas e inversores, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un programa especial, traemos a nuestra primera invitada, que en este caso va a ser Maru Cape, que nos va a estar hablando de mercado en general. Vamos a hablar de mercado local, pero seguramente el tema vaya migrando a economía local y bueno, lo que vayamos viendo de mayor utilidad para ustedes. Así que, Maru, primero que nada, muchas gracias por estar hoy acá. No, al revés, Ari, muchas gracias a vos por la invitación, la verdad que es un placer. Siempre que hacemos estos encuentros, la verdad que yo la paso bárbaro, así que bueno, nuevamente gracias por estar acá y bueno, muchos saludos a todos los chicos que están del otro lado. Espectacular. Bueno, arranquemos por lo primero del mercado, y es, ¿cómo ves vos hoy el mercado local? Hace 2 o 3 años tuvimos una charla y vos me decías que te pareció un buen momento en ese momento en el mercado, y de hecho el mercado local fue muy bien a partir de ahí. ¿Hoy cómo lo ves? Bien, hoy, a ver, antes que nada sí quiero aclarar lo siguiente, ¿no? Porque la metodología, digamos, de inversión que tengo, o de análisis, es en base a los ciclos del mercado, en el cual quizás lo más fácil, digamos, de asociar son los movimientos de los ciclos económicos. Pero no es solamente eso, sino que también hay un ciclo que depende del ciclo emocional de los inversores, ¿no? Y que todo va en sintonía. Entonces, digamos, siendo una inversora que soy como muy agnóstica en realizar proyecciones, en decir a futuro qué es lo que va a pasar, por ejemplo, ¿no? Uno de los aspectos que la mayoría de los inversores suele identificar como una oportunidad de inversión es qué pasa con cambios de gobierno, ¿no? Desde el punto de vista de la política. Y quien me ha escuchado en mis videos, o sea, jamás hablo de política. Para mí la política no es algo para tomar decisiones. Entonces, entendiendo que yo al evitar hacer este tipo de proyecciones, lo que hago es diagnósticos en los cuales me centro en el presente, donde en todo caso mi única proyección, si se quiere, es decir que la historia se va a repetir, que una y otra vez estos ciclos se van a ir repitiendo, que de la crisis pasaremos después a un crecimiento económico, que de la depresión luego llegará la euforia, entendiendo que sistemáticamente en la historia pasó esto y que luego de cada crisis no es que Argentina desaparece, sino que hay un nuevo día, ¿no? Después de cada crisis. Entendiendo esto, entonces mi idea es diagnosticar en qué parte del ciclo estoy, entendiendo que si estoy en un punto de crisis, yo estoy luego proyectando de que vendrá el crecimiento económico, ¿no? O al revés, si estoy considerando que puedo estar en un momento de auge, que en realidad ya mucho no le queda ya de suba y que en cualquier momento esa recesión es inminente. Entonces, mi diagnóstico actual está en que ya en la crisis no estamos, ya estos precios no son de crisis, o sea, ya en este momento, digamos, o sea, a ver, por un lado, porque ya vemos de que la economía de alguna manera ya repuntó luego de aquella crisis del año 2020 y ahora lo que falta es el crecimiento genuino, pero ya se recuperó todo lo perdido en esa crisis del 2020. Cuando uno analiza, por ejemplo, ratios fundamentales, y los ratios fundamentales ya no están en esos mínimos históricos, ya han repuntado también algo. Y el aspecto clave para mí es el psicológico. Hoy en día, si alguien te dice que está invirtiendo en Argentina, ya no es una vergüenza, ya nadie te va a estar, digamos, mirando mal o como, ¡ay, qué raro, qué loca, estás invirtiendo en Argentina! No, ahora lo más probable es que la mayoría de los inversores ya tengan acciones argentinas en su cartera. Ahora, ¿es este un punto en el cual podamos decir, bueno, ya los problemas se solucionaron, no solamente eso, sino que encima ya están llegando todos los capitales internacionales? Cuando uno ve, no sé, los ratios fundamentales están en máximos históricos, hay euforia. No, entiendo que todavía no llegamos a ese punto. A mi entender, mi diagnóstico es que hoy estamos en una zona intermedia. Salimos de la crisis, pero que aún no llegamos a ese punto de euforia. Digamos, de alguna manera creo que ya volvimos a recuperar valores medianamente normales respecto de la historia. De hecho, si uno agarra el Merval histórico, lo ajusta por inflación de Estados Unidos y haces un promedio de los últimos 30 años y ese promedio anda en los $900, cerca de los precios actuales. Entonces es como que son varios puntos donde me hace, digamos, pensar, no estamos ni en la crisis, no estamos ni en el auge, estamos en el punto medio y por lo tanto eso significa que si la historia se sigue repitiendo,
en algún momento vamos a ver toda esta gran fiesta que históricamente hemos visto, donde ya los inversores empezarán a ser imprudentes, pagando cualquier precio. Empezaremos a ver que en algún momento la economía se va a acomodar y creeremos que eso va a estar bien para siempre. Y bueno, no creeremos en algún momento que llegaremos a esa cresta del ciclo, ¿no? Y que esa fase recesiva en algún momento comenzará y dará por finalizado el ciclo actual. Pero bueno, por el momento la verdad es que mi diagnóstico, que es lo que puedo estar, digamos, acertada o equivocada, es que estamos en una zona intermedia. Ok, muy bien. O sea, como para hacer un resumen, tu diagnóstico o tu análisis hoy te dice no estamos ni caros ni baratos, pero eso significa que podríamos llegar a estar caros por la típica burbuja que se termina haciendo, ¿no? Que la terminamos haciendo nosotros mismos. Sí. Ok, perfecto, absolutamente claro. Por lo tanto, hoy, no como recomendación, pero sí bajo tu diagnóstico, vos decís, hoy yo veo una posibilidad de invertir, ¿correcto? Depende. La veo desde el punto de vista de la tendencia. Desde el punto de vista de la evaluación, para mí no. O por lo menos, de ninguna manera bajo mi enfoque, mi estilo de análisis o de inversión, mejor dicho, donde yo compro a precios de crisis. Estos no son precios de crisis. Claro. Entonces, oportunidad en el sentido de estoy comprando a un precio que históricamente estuvo muy bajo y no, si justamente digo $900 es el promedio. Entonces, en ese sentido, no. Yo sé que mucha gente es como que a veces le resulta chocante todo esto, ¿no? Porque digo, no, a ver, todo esto puede seguir para adelante, entonces es momento de comprar, no, Claro. O sea, no con el ánimo de decir, estoy comprando en una oportunidad histórica porque estas crisis ocurren, bueno, digamos, yo lo califico como esta crisis tan destructiva como lo que vimos en el año 2001. Han pasado varios años, ¿no? De una crisis a la otra. Entonces, a eso yo le llamo oportunidad, de encontrar esos precios, ¿no? Extremadamente subvaluados, con extremo pesimismo. Hoy nada me habla de que estemos en esa zona de precios, pero sí desde el punto de vista de la tendencia, porque hay inversores que invierten, digamos, con una mirada más value, si se quiere, y otra mirada más de trading. Hoy es la mirada del trading, o sea, hay que seguir acompañando la tendencia. Desde ese punto de vista, sí, la oportunidad de seguir a la tendencia está. Ahora, la oportunidad de comprar a precios extremadamente subvaluados, y no, creo que cuando lo compartí fue el mejor momento, ya ahora no. Absolutamente, claro. O sea, ahora venimos de 3 años y monedas de mercado alcista en Argentina, medido en dólares, por supuesto. Entonces, claro, o sea, lo que vos decís es, bueno, hoy ya no estoy hiper barato, hoy estoy más en una posición neutral. Sí. Ok. En ese sentido, por las dudas, aclarar, por supuesto, estamos hablando de el mercado. Digo, porque si no, capaz que la gente dice, no, ¿cómo que Argentina está bien si yo no me alcanza? Entonces, claro, no, estamos hablando de mercado, de acciones. Sí, está bueno tu punto de vista. Y sí es verdad que, por ejemplo, cuando yo empecé, digamos, con esta apuesta, si tenía que mirar a futuro y pensar cómo iba a estar la economía, o los sueldos más específicamente, y yo no me imaginaba de que los sueldos iban a estar en la situación en la que están todavía en este momento. O sea, esto sí es algo, si se quiere, un poco más atípico, porque, a ver, si bien los mercados, viste que se suele decir, que se adelantan, ¿no?, a lo que pasa en la economía, pero a ver, con esa mirada de largo plazo, todo va bastante bien cronometrado. O sea, cuando suben las acciones argentinas, también están subiendo los salarios, también está aumentando el Producto Bruto Interno, también se está apreciando el peso, todo va en la misma sintonía. Sí es raro que, si efectivamente en el año 2020 Argentina hizo un piso en la bolsa, sí es curioso o lamentable, también, ¿no?, vamos a decir como ciudadanos, ver que ese punto de cambio de tendencia no ocurrió en los salarios, ¿no? Claro. Y todavía están en esos mínimos. Esto es raro. A ver, obviamente yo me inclino a pensar de que en realidad los salarios están como atrasados o que de alguna manera la bolsa está marcando el rumbo, ¿no?, de lo que, digamos, de alguna manera hacia dónde estamos yendo, ¿no? Creería que los salarios se van a acoplar a esa situación. Pero bueno, sí, desde luego, está clarísimo tu comentario, o sea, se puede observar que hay un desfasaje
entre lo que te muestra un precio del Merval y lo que está pasando con, por ejemplo, los salarios. Sí, es un desfasaje. Pero a ver, por ejemplo, ¿no? Hasta hace, no sé, un año atrás, el mismo desfasaje se veía cuando veías el Merval y cuando veías el precio de los bonos, ¿no? Eso también es algo curioso, porque las dos cosas van de la mano. La paridad de los bonos y el precio de las acciones argentinas van marcando esos mismos movimientos cíclicos. Esos grandes bull market y esos grandes bear market van de la mano. Y había un desacople, ¿no? Y uno decía, bueno, ¿qué está pasando acá con los bonos? O uno está adelantado o el otro atrasado, ¿no? Absolutamente, sí. Bueno, al final eran los bonos los que estaban atrasados y se fueron acoplando ahora al precio de las acciones del Merval. Bueno, un poco con esta analogía, vamos a decir, es mi deseo, ¿no? Me gustaría ver que con los salarios pase lo mismo. Que los salarios están atrasados, que el Merval ya marcó el rumbo y que ahora es una cuestión de que los salarios vayan a convalidar estos precios de la bolsa. Absolutamente, absolutamente. Bueno, igual como vos decís, o sea, el mercado seguía por expectativas y deben, o sea, lo que yo siempre digo es, desde afuera nos están viendo con buenos ojos. Entonces, eso implica que probablemente esté entrando capital o estén moviéndose los ADRs y eso provoca más movimiento acá de precios que por ahí no es el argentino promedio de a pie que le sobra plata y le está metiendo en la bolsa como pasa en Estados Unidos a veces, sino que hoy si se está moviendo el mercado local lo están moviendo más de afuera que de adentro. Ahorristas e inversores, recuerden que pueden acceder al servicio VIP donde no solamente van a tener estos encuentros que ustedes ven con los expertos consultándoles cosas, sino que además tienen la parte VIP, que es una parte que no sale en YouTube, y además de eso tienen encuentros todas las semanas con expertos personalizados, tienen seguimiento de un portafolio, tienen noticias, tienen informes de mercado y mucho más para tener un servicio absolutamente completo al que se les siguen agregando cosas. Así que si querés acceder, tenés el enlace en las tarjetitas y en la descripción de este video. Pero quiero tomar una de las palabras que vos usaste, que fue este término de atrasado y llevarlo al dólar. Porque es una realidad, o sea, el dólar este año bajó de unos 1.300 que llegó a 1.000, 1.100 que está ahora. Pero la inflación que tuvimos en ese periodo, digamos, fue muy alta. Entonces, ¿vos ves el dólar atrasado? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que antes estaba muy alto y la gente no lo podía ver. A ver, bueno, esto fue justamente una de las cosas que conversamos en aquel video del año 2021. A ver, yo cuando, digamos, decidí volver a apostar por Argentina, principalmente investigando mucho en esa época del bear market, del 2018-2019, que fue cuando yo empecé a investigar mucho sobre la historia, el pasado de Argentina, para entender qué cosas yo tenía que ver para volver a apostar otra vez por el país. Y mi conclusión era que básicamente había 3 cosas que yo tenía que seguir, que era ver ese punto de cambio en el Producto Bruto Interno, en el riesgo país y en el tipo de cambio real. O sea que yo siempre explico que si vos en una coctelera, vamos a los barman, ¿no? Vos agarrás una coctelera, le metés el gráfico del riesgo país, del Producto Bruto Interno y el tipo de cambio real, es decir, el dólar ajustado por inflación, vos en esa coctelera empezás ahí a mezclar, ¿no? Servís el trago en el vaso. Esto es el Merval. El Merval es el conjunto de esas 3 cosas, en la cual vos cuando ves históricamente cada máximo y cada mínimo del Merval coincide con cada máximo y cada mínimo de estas 3 variables. Entonces, si bien fue bastante claro, por lo menos para mí, para poder identificar estos 3 puntos, en realidad en principio 2, en el año 2020, a través de noticias, porque yo sabía que cuando veamos ese pico mínimo del Producto Bruto Interno iba a coincidir con el mínimo del Merval. La noticia para mí fue levantar la cuarentena, o sea, así como vimos como el Producto Bruto Interno cayó estrepitosamente, era cuestión de decir, bueno, levantamos la cuarentena, aunque sea de a poco, volvés otra vez a levantar la palanca de la economía y se genera un efecto, en el mejor de los casos, B corta, y si no tendrá un efecto U o tendrá un efecto J o como lo quieras llamar. Claro. Pero digamos, el punto de cambio está. Ese era el primer punto que necesitaba ver y apareció. El segundo era ver que haya algún tipo de techo en el riesgo país, que en aquel momento yo lo evalué a través de lo que fue el acuerdo con los bonistas a mitad del año 2020. Porque estábamos yendo ya a un default inminente, o sea, no había plata para pagarlo. Ese acuerdo no resolvió los problemas, pero pateó los problemas para después. Entonces, a través de una noticia pudimos ver esta segunda señal. La tercera, que es la más difícil de ver, es el dólar. Plantear un techo al dólar.
algo que parece, en principio suena una locura, pero cuando vos ves la historia, cada mínimo del Merval es el techo del dólar, y lo cual tiene sentido. Por eso yo siempre digo que en realidad yo cuando compro acciones argentinas estoy haciendo carry trade, porque luego de cada crisis, cada vez que hacemos ese mínimo del Merval y hacemos un techo en el dólar, la relación de la devaluación e inflación se da vuelta. Y entonces, así como durante la fase bajista, año 2018, 19, parte del 20, hay una devaluación superando la inflación, cuando llega la crisis esa relación se da vuelta. Y el dólar empieza a correr por detrás de la inflación. Es lo que pasó históricamente y es lo que está pasando desde entonces en el año 2020. Por eso que la gente vea cómo el dólar cayó en términos reales, en realidad el problema es que no están viendo que históricamente pasó lo mismo. Siempre pasó lo mismo. Entonces ese dólar del año 2020 no era un dólar, ¿cómo decirlo?, neutro, normal, o este punto medio del que recién te hablaba de los ciclos. Claro. No, o sea, cuando vos estás en un mínimo del Merval, en un punto de crisis, es porque el dólar está en tu otro extremo. Es un máximo, está como en su auge el dólar. Luego de la crisis, ¿qué pasa? Que se empiezan a encontrar. El Merval sube y el dólar baja. Y después siguen de largo, ¿entendés? Porque son siempre movimientos espejados que tienen. Entonces esta es la idea, de que el dólar cada vez se vaya, nuestro tipo de cambio se vaya atrasando cada vez más. O sea, un peso que se vaya apreciando cada vez más o que se vaya atrasando más, como lo quieras ver, pero esto es lo que tenemos que ver. Y va a llegar un punto donde el dólar va a quedar muy barato. Obviamente yo creo que ya el dólar, cuando lo miro históricamente, yo creo que ya siguió un poquitito más de largo, no está como en ese punto medio de indiferencia o de neutralidad, donde digo, ya comprar dólar o comprar Merval me da lo mismo. Creo que sí, el dólar ya se está empezando a atrasar bastante, pero tampoco no son niveles como los del 2017, por ejemplo. Entonces, ¿la expectativa cuál es? O sea, ¿qué es lo que nos dice la historia? Que si nosotros estamos apostando por un Merval cada vez más alto, es porque en el fondo estamos apostando por ese atraso cambiario. Hasta que todo quede extremadamente exagerado, no se puede aguantar y da inicio a la fase recesiva y bajista del ciclo. Y todo esto se dé vuelta otra vez. Ok. Ahora quiero entrar en eso porque me parece interesante, pero antes quiero ver si comprendí bien tu teoría y más que nada saber que del otro lado la están entendiendo también. Y claro, o sea, lo que vos decís es, cuando el dólar está caro, el Merval medido en dólares, básicamente, como está medido en dólares, es un número en pesos que vos lo dividís por el valor del dólar. A más grande es este número, más chico es el resultado de la división. Exactamente. Perfecto. Bien, exactamente. Bien. Clarísimo. Ok. Y ahora, vos ves entonces que por ahora estamos en el punto medio, ¿no? Volviendo a la parte anterior, vos me decías, estamos como en el promedio. Ponele, claro. Ok. ¿Cuánto más crees que nos queda antes de llegar a ese pico de euforia y volver a la parte de abajo? Lo que pasa es que, este es un poco mi dilema. Porque yo lo que planteo es que no solamente estamos en un inicio de un nuevo ciclo, sino de un nuevo megaciclo. Es decir, un ciclo mucho más grande, como lo que fue el megaciclo que comenzó en el año 2001. ¿Por qué califico de inicio de megaciclo esto? Porque todo surge de una megacrisis. Es decir, califico toda esta crisis con un poder destructivo tan fuerte como lo que vivimos en el año 2009 o que por lo menos no se veía algo tan fuerte como desde ese entonces. Entonces, para que haya un nuevo inicio de ese megaciclo, lamentablemente esto funciona así. O sea, tiene que haber una megacrisis que te genere como una especie de reseteo, ¿no? En la Argentina, de alguna manera. Y creo que es lo que pasó y que ahora está surgiendo y que no solamente lo vamos a estar viendo en términos de la bolsa, sino hasta en términos culturales, en términos de música, en términos de lo que quieras, ¿me entendés? Porque es como toda una nueva etapa, digamos, para la Argentina. Sé que suena esto como un poco volado, pero
A ver, pensémoslo en términos del año 2001, por algo empezó, ¿no? la cumbia villera, ¿de acuerdo? O sea, hay ciertas características, ¿no? que no solamente ves en la bolsa, sino también en la sociedad, ¿no? O sea, en cuestiones culturales, te diría. Entonces, claro, a ver, en base a tu pregunta, el tema es el siguiente. Yo creo que acá estamos en el inicio de un megaciclo. Pero un megaciclo también está compuesto por ciclos más chicos. Por ejemplo, si tomamos como megaciclo lo que pasó en el año 2001, vos tenés ciclos más chicos, porque después llegó la crisis del año 2008 o la del 2013, que no fueron grandes crisis, pero fueron crisis también, ¿no es cierto? Entonces, claro, acá es donde está mi dilema. ¿Qué vamos a ver de acá en adelante? Porque algunos ciclos más chiquitos va a haber, y si bien vamos a ver correcciones muy fuertes, eso igual tampoco nos significa que todavía puede quedar por delante el techo de ese megaciclo o tipo burbuja, ¿no? Una Claro. cosa así. Entonces, a ver, yo simplemente lo que te podría decir es de que por lo menos tomando ciclos más chiquititos, ¿sí? Estos ciclos más chicos, no hablemos del megaciclo, yo en promedio lo que puedo ver es de que más o menos entre ciclo y ciclo dura un poquito más de 6 años. Entonces, en general te diría como que esas fases alcistas uno tiene que pensar en 5 años, más o menos. Y bueno, convengamos que ya es 2020, 2021, 2, 3, 4 y ya estamos en el 4.º año, ¿no? O sea que mucho no nos queda en ese sentido si miramos el tiempo. Entonces, a ver, es muy difícil de poder decirte cuánto más o hasta dónde más. Digamos, yo lo que sí veo es de que todavía el recorrido falta. Todavía no estoy viendo características que realmente diga esto es peligroso. Pero bueno, en el camino yo no sé si llegará un punto donde diré, sí, esto ya empieza a estar en terreno peligroso, podemos estar cerca de ese bear market, pero no de un megaciclo, sino de un ciclo más chiquitito. Bueno, en algún momento llegará, pero no es ahora. Entonces es como que, perdón, pero no puedo como responderte claramente, porque te puedo decir en promedio 5 años, y bueno, si querés desde ese punto de vista todavía falta. Perfecto. No, pero está clarísimo. Está clarísimo y además, a ver, esas cosas pasan mucho, ¿no? Que al que habla de economía, finanzas, inversiones, es como, ¿y qué compro? Y es momento de comprar. Si tuviera la bola de cristal, te respondería más fácil. Pero claro, por supuesto, no. O sea, es simplemente tu opinión, tu análisis y cómo vos lo ves. En ese sentido, preguntarte respecto a, por ahí, esos drivers, como se les dice, o esos factores que vos pensás que tienen que darse, no sé si a nivel económico, político o qué, en Argentina, para que veamos ese ciclo de euforia. ¿Qué tiene que pasar? ¿Tienen que mejorar los sueldos? ¿Tiene que reducirse la inflación o estabilizarse al menos? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, a ver, ¿qué tiene que pasar? Los salarios desde ya no pueden estar en mínimos históricos. O sea, a ver, para que haya un pico de euforia, ese pico de euforia lo tenemos que ver tanto desde el inversor, que está con su computadora mirando las acciones, pero también Doña Rosa la tiene que estar pasando bien. O sea, todos tenemos que estar pasándola bien en ese momento. Porque, a ver, ¿cuál es la explicación de por qué después llegan esos bear markets? Porque en realidad todo surge, en principio, sí, de un crecimiento genuino, pero que después llega la imprudencia, donde en los buenos momentos crees que eso va a estar siempre así, y por ejemplo, son los momentos donde uno como inversor capaz se está apalancando, ¿no? Viendo cómo te está yendo bien y pensás que te puedes dedicar a esto y te apalancás, o por ejemplo, lamentablemente puede pasar con alguien que tenga un negocio, un comercio, y le esté yendo bien también en esos momentos, y no pueda ver que quizás simplemente está pasando un buen momento económico a nivel país, y no es porque sea un gran empresario. Claro. ¿Me entendés? Entonces, si vos te la crees en ese momento y crees que porque sos un gran empresario, te vas a endeudar para expandir tu negocio, después va a llegar la recesión y estás endeudado. Entonces, todo surge por esa cuota como de imprudencia de cada uno de nosotros, ¿no? Como de confiarnos. Y se va a confiar no solamente el inversor, sino Doña Rosa también en ese momento. Entonces sí, los salarios obviamente están en mínimos históricos, tenemos que ver que repunten. Necesitamos ver que el cepo esté resuelto. Justamente el día en que se libere el cepo, justamente eso también te explica de que no hay demanda de dólares. O sea, a ver, ¿por qué hay un cepo? Porque
todo el mundo estuvo desesperado por comprar dólares. No hay dólares para todos, hay un cepo, ¿no? que te frena. Cuando las cosas están mal, demandas dólares. Cuando las cosas están bien, te olvidas del dólar. Y el dólar va a quedar baratísimo en ese momento. Entonces, todavía estamos en un cepo. Para que haya ese momento eufórico, el cepo ya no tiene que estar. Entonces, eso es algo que todavía te hace mirar a futuro, que tenemos que ver. Después, ¿qué vamos a ver? Y también calificaciones de riesgo, que en vez de ser un país standalone o país de frontera, en algún momento vamos a ser calificados como país emergente. Y cuando se dé esa noticia, obviamente es porque ya las cosas están bien, no te califican como país emergente cuando estás abajo, ¿no? Que es el momento en donde tenemos que invertir. Esto siempre es al revés. Y bueno, veremos un dólar cada vez más barato cuando llegue esa situación. A ver, la verdad que hay un montón de factores. Bueno, el riesgo país no creo que esté en valores que históricamente te digan que hoy esté bajo. O sea, hay una tendencia bajista, lo cual es apropiado a esta fase, digamos, alcista del ciclo en el que estamos, pero todavía no son valores históricamente bajos, llegando a, no sé, 500 puntos, como podríamos llegar a decir. Todavía falta en ese sentido. Y hay millones de cosas más que, digamos, tenemos que ver, que bueno, capaz que ahora no se me viene a la cabeza, pero básicamente es todo lo que te indique de que estamos bien. Ok, o sea, el hecho de que el argentino como tal se vea bien económicamente es lo que termina provocando ese momento de euforia, porque dice, ahora que puedo, hago, y ese hacer es a veces como desbocarse, ¿no? Como hacer un poco de más y terminamos inflando el mercado. Sí, a ver, obviamente sé que hay algo como chocante o feo en lo que digo, ¿no? Porque pareciera que al final pobre al argentino nunca le puede ir bien, ¿no es cierto? Porque una vez que las cosas andan bien, che, cuidado, porque se viene la crisis, ¿no? Parece que estoy diciendo eso, aunque un poquito en el fondo sí es. Sí, obviamente, uno quisiera ver que realmente haya cambios estructurales, ¿no? Y de hecho, cuando vos me preguntabas por la inflación para mí es un problema estructural en Argentina. La inflación nunca fue para mí un problema para la fase alcista del ciclo. De hecho, ese era uno de los motivos por el cual mucha gente me decía, no, pero si la inflación está cada vez más alta. No es un problema para mí como inversora cíclica que haya un aumento de la inflación. Sí, la inflación es un problema estructural, pues nosotros tenemos un problema estructural de la inflación y que en todo caso, llevándolo si querés a conceptos técnicos, es un problema de la pendiente estructural de largo plazo. Es un problema para los inversores de largo plazo, que no esté resuelto el problema de la inflación. Entonces, en mi caso, como inversora cíclica, si se resolvió o no el problema de la inflación es como que no me afecta mucho a mí. Yo sí lo que quiero ver es que esta relación en la cual el dólar va por atrás de la inflación, que eso se siga manteniendo. Eso me habla de fase alcista del ciclo. El problema es cuando se empieza a dar vuelta y veamos al dólar mucho más desbocado respecto de la inflación. Ok. Quiero pasar ahora un poco a entender cómo puede un inversor hacer ese tipo de análisis, porque no es un análisis muy común. Generalmente te habla del análisis técnico, el análisis fundamental, pero por ahí este análisis de datos no es tan visto. Entonces, ¿qué hay que estudiar? ¿Hay que estudiar economía, macroeconomía? Los ciclos que enseño. Que a ver, los ciclos son... En realidad yo combino los clásicos estudios, ya sea el técnico, el fundamental, el macroeconómico y el psicológico. Combinando esos cuatro es que da esta forma cíclica. Bueno, eso es lo que justamente me dedico a enseñar y a explicar, ¿no? O sea, cómo muchas veces vemos de que está el team análisis fundamental, el team análisis técnico, como si fuesen enemigos, y no pueden ver que hay cosas que son idénticas y están viendo lo mismo, solamente que uno habla en un lenguaje y otro habla en otro lenguaje. A veces porque lamentablemente está mal aplicado la idea de análisis técnico con el corto plazo, pero cuando vos ves el análisis técnico de largo plazo, hay una estrecha sintonía entre lo que te muestra el fundamental. Vos la velocidad de un soporte estructural de largo plazo se va a mover a la misma velocidad de la generación de las ganancias que tenga esa empresa. Está todo en sintonía, o sea, depende de que si alguien quiere verlo, ¿no? Ahora, lo que yo siempre digo es, para poder invertir de esta manera,
no se necesita un cerebro brillante, ¿eh? O sea, mientras tengamos un promedio, digamos, de, ¿cómo se llama? De inteligencia, ¿cómo es que se llama el estudio? ¿De IQ? Claro, el IQ. Mientras tengamos un IQ promedio, estamos bien. Lo que en todo caso a nosotros nos va a estar haciendo destacar no es que tengamos un cerebro brillante, sino un estómago de acero. Porque todo esto viene de ahí, que si vos en la lógica ves que históricamente pasó esto una y otra vez y decís, bueno, voy a apostar por esa repetición, ¿qué pasa? Tu lógica te dice que sí, pero tus emociones te dicen que no. Tus emociones te dicen otra cosa en ese momento. Entonces, quizás más que estudiar un curso, digamos, de economía o de lo que fuera, se necesita más bien coaching emocional para poder hacer esto. Porque la clave está ahí, de que, a ver, está demostrado de que al momento de tomar decisiones financieras, los inversores no toman decisiones racionales. De hecho, hay un premio Nobel de esto, donde te dice que el ser humano lo que busca es sentirse bien. Entonces no está con la idea de maximizar sus rendimientos cuando toma la decisión, sino sentirse bien. Y obviamente estar comprando en un momento de crisis, viendo que todo se está prendiendo fuego, y te da una cosa en el estómago que es tremenda, ¿no? Pero la clave es esa, porque bueno, no es fácil. A ver, para poder, digamos, trabajar de esta manera tenés que siempre tomar la contratendencia y ver, digamos, como esa mirada opuesta en los extremos de los ciclos. En los extremos, no siempre. Porque en realidad en las fases de tendencia tenés que ir con el mercado. Pero en los extremos sí, tenés que ponerte de la otra vereda y somos seres sociales y es difícil, ¿viste? Ponerte del otro lado. Entonces, para mí es un tema más acá emocional. Tratar de simplificarlo lo más posible, toda la parte lógica, que como verán, mi análisis es súper simple. Y es el mismo que vengo manteniendo desde hace años, el que estoy haciendo hoy, el que seguiré haciendo. Necesito que mi cabeza esté entretenida con algo totalmente simple para poder trabajar toda la parte emocional, que eso es la parte más compleja. Así que ese es mi consejo. Vean la parte emocional porque el mercado, le cuesta mucho, digamos, como tomar buenas decisiones. Así que bueno, si podemos superar eso y podemos tener inteligencia emocional, no inteligencia intelectual, nos puede ir bastante bien. Espectacular, espectacular. Maru, muchísimas gracias por venir acá. No, por favor, al contrario, un placer. Nos vemos la próxima.